Lunes 31 del tiempo ordinario, 4 de noviembre de 2019. ¿Qué pasa si una persona rechaza los dones que Dios le ha dado? ¿Acaso ya con eso está irremediablemente condenada o condenado? Homilías hacia una fe madura. Soy el Padre Montijo. Te comparto mis reflexiones para las homilías del tiempo ordinario. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, así como ustedes antes eran rebeldes contra Dios y ahora han alcanzado su misericordia con ocasión de la rebeldía de los judíos, en la misma forma los judíos, que ahora son los rebeldes y que fueron la ocasión de que ustedes alcanzaran la misericordia de Dios, también ellos la alcanzarán. En efecto, Dios ha permitido que todos cayéramos en la rebeldía para manifestarnos a todos su misericordia. Qué inmensa y rica es la sabiduría y la ciencia de Dios. Qué impenetrables son sus designios e incomprensibles sus caminos. ¿Quién ha conocido jamás el pensamiento del Señor o ha llegado a ser su consejero? ¿Quién ha podido darle algo primero para que Dios se lo tenga que pagar? En efecto, todo proviene de Dios, todo ha sido hecho por Él, y todo está orientado hacia Él. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. En las últimas semanas hemos escuchado la carta de San Pablo a los romanos y en esta es la última semana, ya estamos en la tercera sección de la epístola, donde se nos habla acerca del destino de Israel y de las naciones, porque al principio San Pablo nos habló acerca de la llamada ira de Dios, es decir, de las consecuencias negativas que tienen los pecados en nuestra vida. Cómo Dios nos ofrece la salvación a través de su Espíritu Santo, y la gran pregunta es, ahora que tantos pueblos han sido llamados a la salvación, ¿qué pasa con aquel primer pueblo elegido? Y la respuesta que San Pablo da a esta cuestión nos sirve también para preguntarnos, ¿qué sucede si una persona ha rechazado los dones que Dios le ha dado en su vida? ¿Qué pasa si una persona, por ejemplo, fue llamada a una vocación en la iglesia, o si fue llamada a un matrimonio o a cualquier otro estado de vida, pero no correspondió lo suficiente y atención, por propia responsabilidad o con la propia culpa, no respondió a ese don? ¿Qué sucede? ¿Ya está irremediablemente condenada o condenado? La sabiduría que nos comparte el apóstol San Pablo, que es palabra de Dios, nos dice que todos nosotros necesitamos olvidarnos de una mentalidad de quién está en ventaja y quién está en desventaja realmente respecto a la salvación. Porque es cierto que las decisiones que tú tomas marcan tu vida, pero nosotros no nos salvamos por nuestros propios méritos. Por eso el apóstol San Pablo dice que todos estamos en la misma situación, tanto los que pertenecieron al pueblo de Israel como los recién incorporados al pueblo de Israel. Tanto la gente que ha estado siempre pegada, digamos, a la palabra de Dios, a las enseñanzas de Cristo y la iglesia, como quienes están alejados. Estamos en la misma condición. ¿Por qué? Porque tanto en unos como en otros, la obra es de la gracia de Dios. La obra es de ese Dios que se hace cercano a nosotros, que diariamente nos habla y nos alimenta con su palabra y con la Eucaristía. La obra es de ese Dios que nos llama a estar en su presencia. Los seres humanos somos completamente redimibles, a pesar de tener una historia llena de transgresiones, errores o de pereza, desidia o banalidad. Siempre puede hacer algo Dios al respecto, porque su amor es todopoderoso, su amor no conoce límites. Su amor no tiene contrincante, incluso si anteponemos a ese amor nuestra constante insistencia de no querer seguir sus pasos. Claro que Dios no va a obligarnos, Dios no va a forzar nuestra libertad. Y alguien podría preguntar, bueno, ¿y si yo he estado permaneciendo y perseverando en una vida de gracia, en una vida de santidad, y realmente no tengo una ventaja objetiva respecto a los que están lejos? Entonces, ¿para qué sigo perseverando en la vida de la iglesia? ¿Por qué no mejor me dedico a pecar y al final de mi vida me arrepiento y entonces ya veremos qué sucede? Si Dios es tan misericordioso, seguro me va a salvar. ¿Quieres saber la respuesta a esta pregunta? Pues no te pierdas la reflexión del día de mañana,
para que descubras que sí hay una diferencia entre las personas que deciden decirle sí a los dones de Dios y las personas que los rechazan, aunque te recuerdo que si por alguna cosa has rechazado un don que Dios te ha dado, todavía tienes mucho por recibir de la salvación de Dios. Tú sí puedes encontrar todavía un sentido para tu vida y un camino a la luz del Evangelio y de la verdad de la fe. Así que siéntete parte de la iglesia, no te autoexcluyas de la iglesia ni de los brazos misericordiosos del Padre que te esperan para renovar y restaurar tu vida en el camino de la paz. Amén. Y mandamos muchos saludos a las personas que nos escuchan allá en Perú. Muchos saludos a los que nos escuchan desde la ciudad de Lima. A todos ellos oraciones, y también a quienes nos escuchan en la estación de Radio María Culiacán 90.3 FM de lunes a viernes a las 11 de la mañana. Les invitamos a seguirnos en las redes sociales, busquen a Padre Montijo, y también si lo desean pueden suscribirse a la lista de WhatsApp en el canal de Padre Montijo de YouTube o en la cuenta de Instagram para poder estar pendiente de todas estas publicaciones que hacemos. Muchas bendiciones, que el Señor les acompañe con su palabra y con su bendición.